¿Qué tal? ¿Cómo están muchitos y muchitas de Oaxaca? Bienvenidos todos los pibes de Argentina, los chavales de España. Me da mucho gusto estar con los chamos de Venezuela. Soy Jorge Blancas Moreno y soy el facilitador de la asignatura Español segundo grado. Antes que iniciemos la clase, quiero invitarlos a que visiten todas nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, Educando TV. Estamos en Twitter, Educando TV. Estamos en Facebook y también tenemos una plataforma de Educando TV, la cual ustedes pueden acceder a través del internet. Otra cosa más es que los profesores tenemos nuestro blog al que ustedes pueden ingresar y dejar algún comentario. Yo quiero hacer la recomendación del blog de mi compañero David, que es el que nos está haciendo la traducción a otra lengua, a las lenguas de señas. Bien, pues ahora ya que los invité a que nos visiten e interactúen con nosotros, creo que ustedes ya se dieron cuenta de que vamos a continuar con el tema que vimos, que es las variantes léxicas y culturales de los pueblos hispanohablantes. Esta es nuestra segunda sesión y también es la última. Y bueno, vamos a empezar un poco hablando acerca de la lengua. ¿Qué es la lengua? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es la función de las lenguas? En general, la lengua tiene varias funciones. Una de las más obvias, ¿cuál quieren que sea? En efecto, comunicar, que nosotros podamos interactuar entre nosotros. Pero para esta clase y para el tema que estamos viendo, el lenguaje tiene una función específica. ¿Cuál quieren que sea la función del lenguaje si estamos hablando de la diversidad lingüística y de la diversidad cultural? Bueno, pues la función del lenguaje es transmitir tradiciones, transmitir el folclore, transmitir conocimiento de un país a otro, transmitir ideas, expresar emociones a través de la oralidad o de la lengua escrita. Esta sería básicamente la función en este contexto. Pero si ustedes quieren seguir investigando qué otros tipos de funciones tiene la lengua, les aconsejo que entonces puedan investigar en el internet. Yo les recomiendo un libro que es de Foucault, es un filósofo francés. A lo mejor es un poco complicado, pero sí quiero que ustedes escuchen a este autor, el nombre Foucault, porque lo van a ver en preparatoria y lo van a ver en la universidad y lo van a ver en la maestría y lo van a ver en el doctorado, porque Foucault está presente en casi todos los campos del conocimiento humano y en específico la palabra y el lenguaje. Pues bien, otro tópico que vamos a ver son los campos semánticos, que también tiene que ver con la lengua. Y un tópico más que vamos a ver rápidamente son las tablas comparativas. Pues vamos a iniciar este tema entonces yéndonos al mapamundi o globo terráqueo. Les quiero decir que un mapamundi en general puede ser representado de diferentes maneras. Un mapamundi puede ser representado bidimensional, el cual sería un mapa. Pero un mapamundi también puede ser representado de esta manera y entonces se llama globo terráqueo. Muy bien, pues acerquémonos, porque aquí vamos a ver la diversidad lingüística de los pueblos hispanohablantes. Y vamos a empezar con una palabra. Primero, la palabra polo. ¿Saben qué significa la palabra polo? Bueno, aquí en el globo terráqueo está el polo norte y el polo sur. Podríamos decir que son los extremos del planeta. Pero si ustedes utilizan la palabra polo en una clase de electrónica o en un taller electrónico, la palabra polo tiene
otro significado. Ahora, si ustedes utilizan la palabra polo en el deporte, ¿qué deporte es? ¿Recuerdan? Exacto, es un deporte que puede ser acuático o puede ser con caballos, y el polo se juega mucho en Inglaterra y en la India. Ese es un ejemplo. Pero veamos otro ejemplo aquí en el globo terráqueo. Por ejemplo, vamos a utilizar la palabra sapo. Aquí en México, cuando pensamos en un sapo, ¿en qué pensamos? Puch, ¿en qué pensamos cuando decimos la palabra sapo? Muy bien, pensamos en un anfibio de este tamaño, regordete, negro, ojos saltados, y que vive usualmente entre el agua y la tierra. Pero si nos vamos más para abajo, casi llegando al principio de América del Sur, en Colombia, ¿a qué le suena el cartel del sapo? Roger, ¿a qué nos suena el cartel del sapo? El sapo en Colombia entonces significa usualmente un soplón, alguien que delata algo. Por eso el cartel de los sapos. Y bueno, aquí en Colombia ese significado de la palabra sapo, también se expande a esta parte de los países que están juntos, por ejemplo, Panamá, Bolivia y Venezuela. Pero si vamos más abajo, por ejemplo, a Chile, en Chile la palabra sapo significa que eres tímido. Ahora, si va la palabra sapo en otros contextos, por ejemplo, en América Central. En América Central, aquí vamos a, como son muchos significados, vamos un poco a leer entonces para que también no nos perdamos. Porque, por ejemplo, en Chile y en Perú, que están por acá, la palabra sapo significa mirón y espía. En el Caribe, en Cuba la palabra sapo significa que hay una presencia de enamorados. Pero en la misma Cuba la palabra sapo también es una especie de pez. Bueno, y para terminar, en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, que están básicamente América Central, la palabra sapo significa ser una palabra que en México diríamos es chaparra o chaparrito. ¿Se dieron cuenta? Entonces, el sapo, la palabra sapo, el vocablo sapo, tiene polisemia. O sea, tiene diferentes significados. Es la misma palabra, pero tiene diferentes significados. ¿Y esto a qué obedece? Pues aquí en el mapa vemos que obedece a la geografía. Esa es una de las razones. Que geográficamente los grupos empiezan a utilizar palabras, pero están delimitadas por la situación geográfica. Entonces, por eso la palabra sapo va cambiando de país en país. Otra de las razones es la pertenencia a un grupo social específico. Y no me refiero a este sentido clasicista, sino me refiero a los grupos sociales que existen, digamos, en Latinoamérica. Por ejemplo, adultos, niños, por ejemplo, los millennials. Muchos de ustedes que son millennials utilizan un lenguaje específico diferente al que utilizan sus abuelos, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a dejar un poco atrás ahora el mapamundi y vamos a pasar entonces a
los campos semánticos. Porque creo que ya nos quedó bien claro qué es la polisemia, ¿verdad? Con estos ejemplos que vimos. Y vamos a pasar entonces un poco a las variantes lingüísticas. Porque esto que vimos, que también es polisemia, esto también tiene que ver con las variantes lingüísticas. Y para eso vamos a verlo en un diagrama que les traje y que está aquí. Dice variaciones lingüísticas. Hay diferentes variaciones lingüísticas. Hay una que es sintáctica, léxica, morfológica y fonética. ¿Cuál de ustedes conocen? La que probablemente ustedes conocen es la fonética, que está aquí. Esta variante lingüística tiene que ver con la forma en que se pronuncian las palabras. Por ejemplo, en México se dice me fallaste, pero en Argentina es me fallaste, hombre. Es como, termina como con una S y una H, me fallaste. Pero en Cuba sería me fallaste, chico. Si se dan cuenta, hay una variación lingüística fonética. Vamos a volver a repetirla. En México sería me fallaste. En Argentina sería me fallaste, hombre. Y en Cuba sería me fallaste, chico, me fallaste. Es la misma palabra, pero con una variación lingüística fonética. Muy bien, esa es la que ustedes más han escuchado a través de las películas y las canciones. Pero vamos a empezar ahora con las sintácticas. Estas variaciones se refieren a la organización de las palabras. O sea, cómo están acomodadas las palabras en una oración. Y para eso traje este ejemplo. En México sería, ¿cómo te llamas? En Argentina sería, ¿vos cómo te llamas? Y en Cuba sería, ¿cómo usted se llama? O sea, es la misma idea, expresada de diferente manera, pero las palabras y los vocablos están colocados de diferente manera en una oración. Esa sería la variación lingüística sintáctica. Muy bien, ahora entonces pasemos a la variación lingüística léxica. Un poco ya vimos en la sesión anterior, pero vamos a recordarlo. Son las que nombran una cosa de diferentes maneras, que yo empecé así: chamo, pibe, chaval. Por ejemplo, si queremos decir aparato electroacústico que sirve para ampliar el sonido, ¿ustedes qué dirían? Una vez más, aparato electroacústico que sirve para ampliar el sonido. ¿Ustedes qué vocablo o palabra elegirían? En México diríamos bocina, pero en Argentina se diría parlante y en Cuba se diría bafle. O sea, estamos usando diferentes palabras para designar la misma cosa, que ya lo habíamos visto en la clase anterior. Muy bien, nos falta una variación lingüística. Esta sería la morfológica. Esta variación morfológica son las que afectan la estructura de la palabra. Es decir, el mismo vocablo se conforma de maneras diferentes en distintos lugares. Y para esto les traje otros ejemplos. Por ejemplo, en México diríamos, espérame un momentito. Momentito. En Cuba diríamos, espérame un momentico, chico. Momentico. Y en Bolivia diríamos, espérame un momentiano. Sí, es la misma idea, pero esta variación lingüística se usa en los diferentes lugares. Bueno, ¿y estas variaciones lingüísticas como para qué sirven? ¿Ustedes como para qué creen que nos sirva? Pues sirve en efecto para enriquecer nuestro lenguaje.
El español se vuelve rico y diverso a partir de estas variaciones que existen en toda Latinoamérica. Por eso el español es una de las lenguas más habladas en el mundo, porque hay mucha variación lingüística dependiendo de la geografía. Y esto lo único que hace es enriquecernos para conocernos a nosotros mismos, para conocer a los otros, a la otredad, a los otros países. Muy bien, pues ahora vamos a ver otro tópico, el cual es los campos semánticos, que también tiene que ver con la lengua y con la función de la lengua. Entonces, para eso les traje otra tabla. Este es un campo semántico que tiene que ver con las formas de nombrar a las palomitas de maíz en los distintos países hispanohablantes o latinoamericanos. Y vamos a empezar entonces. Aquí en México, ¿cómo les llamamos? Pues palomitas, ¿no? Palomitas de maíz es el maíz que explota. Pero en España se llama rosetas. En Venezuela se llama cotufas. En la República Dominicana se llama cocalecas. En Cuba, goyorí. En Ecuador, canguil. En Colombia, crispetas. En Argentina, anacuas. En Chile, cabritos o flores. En Perú se llaman canchas. En Paraguay, poropó. En Honduras, punchos. Y en Uruguay, pochoclo. ¿Se dan cuenta? Entonces sería, ¿qué? Un campo semántico de palabras pertenecientes ¿a qué? Digamos, a los alimentos. Y para eso vamos a ver otro ejemplo de campos semánticos, también relacionado con los alimentos. Por ejemplo, vamos a empezar entonces con nopales, tlayudas, Alexei, ¿cuál se te ocurre? El queso, las memelitas. Señor director, ¿qué otra palabra o vocablo se le ocurre? Las guías, el tasajo. ¿Por qué es un campo semántico? Porque todas las palabras o vocablos tienen que ver con los alimentos. Entonces, así puede haber un campo semántico relacionado con los deportes, las artes o otros varios temas. Muy bien, pues entonces ya vimos estos campos semánticos. Ahora vamos a pasar rápidamente a una tabla comparativa. Ya estamos viendo aquí, digamos, lo que podría ser una tabla comparativa. Pero ¿para qué creen que sirve una tabla comparativa? ¿Alguien puede reflexionar y decirme para qué sirve una tabla comparativa? Como pueden ver, está formado, digamos, de columnas y de líneas, ¿verdad? Muy bien. O sea, hay una distribución del espacio, hay una tipografía, pero ¿para qué nos sirve? Nos sirve para organizar la información. Para eso nos sirve los campos semánticos. La tabla comparativa. Y para esto vamos a pasar a la siguiente tabla comparativa que ustedes van a ver en pantalla. Adelante con la tabla comparativa, por favor.
Esto es solo un ejemplo de la tabla comparativa, lo que ustedes están viendo. De un lado están las filas y del otro lado dice columna 1, columna 2, columna 3 y abajo entonces está las cosas vacías, los espacios vacíos. Ahí en esos espacios vacíos es donde uno va a llenar con información esta tabla comparativa. Entonces, recapitulando, la tabla comparativa nos sirve para organizar la información. Ahora, yo quiero que les quede bien claro esta tabla comparativa. ¿Saben por qué? Porque se usa en todas las disciplinas y lo van a ver para analizar textos, para analizar objetos, para analizar temas, porque es muy fácil hacer una tabla comparativa y señalar las diferencias, los contrastes y en qué se parece. Vamos a ver un último ejemplo de estas tablas comparativas, la cual traigo aquí. Vamos a quitar estos para que no nos hagan mucho ruido. Y vamos a dejar este que está acá. Y entonces este también sería otro ejemplo. Dice, ahora veamos el ejemplo de una tabla con variantes de español en Perú o con Perú. Dice, acciones de la vida cotidiana. De este lado, o sea, en esta columna están las palabras y de este lado están las oraciones del texto en la que se encuentran. Entonces, en esta tabla estamos viendo cómo puede usarse esta tabla comparativa en el español. Pero les digo, estas tablas comparativas se utilizan en toda la vida escolar y la vida académica. Sí quisiera que ustedes empezaran a reflexionar que la van a utilizar por mucho tiempo y cómo se usa. Entonces, de este lado están las palabras y las palabras que yo elegí fueron votar, escorar y achocar. Y del otro lado están las oraciones del texto en las que se encuentran. Por ejemplo, votar. Este cuarto está más votado. Recuerden, estas palabras se usan en Perú. También está la palabra escorar. Y del otro lado, que escore sus cosas. Achocar. Solo achocó todo bajo cama. Bien, ustedes pueden inferir un poco el significado de las palabras. Por ejemplo, achocó significa meter debajo, ¿no? Y todo compaginado, digamos, o una cosa encima de la otra. Después, que escore sus cosas. Que escore sus cosas. ¿Ustedes pueden inferir un poco el significado de escore? No, muy bien. Un poco es como que buscar, revolver y buscar. Y votar. Votar un poco es ese vocablo, esta palabra, usualmente también la usamos aquí en México y tiene un poco, se parece el significado, que es este cuarto está más votado, está todo revuelto, está por todas partes. Sí, ¿verdad? Muy bien. Pues entonces la tarea que les dejo es que ustedes sigan investigando otro tipo de palabras que, por una parte, pongan cómo esta palabra tiene diferentes significados en diferentes partes y por el otra parte, cómo a veces o muchas veces se utiliza la misma palabra para nombrar la misma cosa. Y ustedes lo van a hacer en una tabla comparativa. Voy a repetirlo. La tarea es en una tabla comparativa poner las palabras que se usan, que tienen diferente significado, y en la otra columna, o sea en esta, las palabras que tienen el mismo significado. Y ustedes ahí entonces van a comparar las variantes léxicas de los diferentes pueblos hispanohablantes. Bueno, por mi parte esto ha sido todo. Nos vemos en la próxima sesión y visiten nuestras redes sociales. Hasta pronto.